Hola nuevamente. En esta ocasión voy a iniciar una serie de videos relacionados con el tema de la teoría del delito, la cual estimo de mucha importancia, ya que a través del manejo adecuado de esta teoría podremos identificar cuándo un hecho acontecido en el mundo real es o no es un delito. Bueno, me referiré a la teoría tripartita, toda vez que hay diversas, pero a mi consideración es la más utilizada, salvo mejor opinión. Y se conforma con la conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, se integra con tres categorías, que son 1. La tipicidad. 2. La antijuridicidad. Y 3. La culpabilidad. Así las cosas, para que una conducta sea sancionada como delito, se requiere de la concurrencia de las tres categorías, de tal forma que si llegara a faltar alguna de ellas, la conducta no podría ser considerada como delito. En esta ocasión realizaré una introducción a esta teoría del delito, refiriéndome primeramente a la conducta típica, respecto de la cual es importante primero mencionar que para la ciencia penal, la conducta es un comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo encaminado a un propósito. Y que al decir conducta humana, estamos excluyendo a los efectos de la naturaleza y al comportamiento de los animales, que si bien estos pueden lesionar bienes jurídicamente tutelados, no forman parte de la conducta humana. De igual manera, es importante precisar que esta conducta humana debe ser voluntaria y debe exteriorizarse, o sea, tener trascendencia en el mundo exterior, y así excluimos también a los hechos humanos sin voluntad, como cuáles, como los pensamientos, los sentimientos, los deseos no expresados. ¿Por qué? Porque estos no tienen trascendencia en el mundo exterior y no constituyen delitos. Ejemplo, si por algún fenómeno de la naturaleza, como algún terremoto o como la caída de un rayo, o bien por el ataque de algún animal bravío, se llegara a ocasionar un daño o incluso la privación de la vida, estos eventos por sí solos, sin que intervenga la voluntad del hombre, no formarían a la conducta típica, ya que para ello se requiere de una conducta humana voluntaria que trascienda al mundo exterior y que encuadre en la descripción típica, es decir, en la descripción que el legislador haya realizado de algún determinado delito. Porque si el hecho no tiene conducta humana voluntaria, o bien la conducta no se adecua a la descripción normativa, estaríamos ante el aspecto negativo de la tipicidad, es decir, estaríamos ante una atipicidad. Y cuando esto es así, ya ni siquiera nos adentraríamos al análisis de las dos siguientes categorías, ya que desde ahí se puede determinar que no hay delito. Ejemplo, en el delito de homicidio. Su descripción legal es: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Aquí pues se requiere que una persona prive de la vida a otra persona. O sea, la conducta la debe realizar un humano, no un extraterrestre, por ejemplo, o un espíritu o alma en pena, como se le quiera llamar, porque entonces no sería homicidio. Toda vez que cuando la descripción típica dice al que prive, el que prive, el legislador se está refiriendo a una persona. De igual forma, cuando dice a otro, ese otro también es una persona, de tal forma que si se priva de la vida a un animal, como a un pollo, a un gato o a un perro, pues tampoco sería homicidio. Pudiera llegar a constituirse otro delito, pero no el delito de homicidio. Ahora bien, en el caso de que la conducta sí sea típica, entonces nos pasaríamos a analizar si esa conducta típica es antijurídica,
Es decir, si no se encuentra amparada por una causa de justificación, porque de encontrarse amparada por una causa que lo justifique, como por ejemplo en el homicidio, el cual hemos dicho que consiste en privar de la vida a otro, pero si se hizo en legítima defensa, pues estaríamos ante una causa de justificación. Luego entonces no habría delito, ya que esa causa de justificación lo excluiría. Bueno, las causas de justificación, ¿cuáles son además de la legítima defensa? Pues son el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el consentimiento presunto, y de ser el caso de que concurra alguna de estas causas de exclusión, pues no habría delito y ya no se continuaría con el análisis de la siguiente categoría. ¿Por qué? Porque hay un orden. Pero bueno, en el supuesto de que la conducta típica no se encuentre amparada por una causa de justificación, entonces estaríamos en presencia de una conducta típica y antijurídica, conocida también como injusto penal. Así las cosas, entonces procederíamos a analizar la siguiente y tercera categoría en su orden, que es la culpabilidad. ¿En qué consiste la culpabilidad? Consiste en el reproche que se le hace a una persona que realizó o participó en el injusto. Y los elementos que conforman la culpabilidad son la imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. De tal suerte que si la conducta es típica y es antijurídica y la persona es imputable, la persona tenía conocimiento de la antijuridicidad, o bien siéndole exigible otra conducta, aún así la realizó o participó en su comisión, aquí sí estaríamos ante la presencia de la comisión de un delito. No sería así si existiese algún elemento negativo de la culpabilidad, o sea, si existiese la inculpabilidad. Y los elementos negativos de la culpabilidad, o sea, la inculpabilidad, son la inimputabilidad, el desconocimiento de la antijuridicidad y la no exigibilidad de otra conducta. También el estado de necesidad disculpante. Bueno, de ser así, tampoco habría delito. Los elementos negativos del delito, consistentes en las categorías de atipicidad, las causas de justificación, la inculpabilidad, son causas que excluyen el delito. Estas causas de exclusión del delito, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, las encontramos en el artículo 15 del Código Penal Federal, que al respecto dice, vamos a leer, aquí tengo anotado lo que dice el artículo 15 del Código Penal Federal, y dice: el delito se excluye cuando, y desglosa 10 fracciones, dentro de las cuales se encuentran comprendidas estas causas de exclusión de las que he hablado. ¿En dónde más podemos encontrarlos? En el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla de la sentencia absolutoria, y esto lo menciona en su segundo párrafo, que al respecto dice, vamos a ver y a leer, artículo 405, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes. Así dice, y desglosa 3 fracciones. En este segundo párrafo, apreciamos con claridad las 3 causas de exclusión del delito, que son las de atipicidad, las de justificación, las de inculpabilidad. Por ese motivo es que el de la voz considera que la teoría tripartita es la teoría dominante, es la teoría que se ocupa, al menos, actualmente. Bueno,
Esto fue una introducción a grandes rasgos de los aspectos de la teoría del delito. A continuación, procederé al estudio de cada una de estas categorías. Pero bueno, esto será en los siguientes videos. Por hoy únicamente solo me resta agradecer la atención prestada. Hasta la vista y muchas gracias.